¿Cómo están, amigos? El día de hoy quería reaccionar a un video que empecé a ver, ya tiene unos días, lo vi, me salió por el algoritmo de YouTube. Es un debate acerca de si debe España pedir perdón eh, por la conquista. A raíz de esta discusión, se da a raíz de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a España que pidieran perdón por la conquista, que como recordemos cumple precisamente 500 años. Apenas en días pasados se conmemoraron 500 años eh, de la caída de la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca. Y pues bueno, este es un debate de un canal de noticias de France 24, que es una especie de estos canales de noticias que se producen en español y que en cierto modo están en parte financiados por los aparatos gubernamentales estatales, por decirlo de alguna manera, en este caso de Francia. En otros casos puede ser, por ejemplo, de Rusia Today, RT por el gobierno ruso, o puede ser también, por ejemplo, lo que se hace en Telesur con el gobierno venezolano, ¿no? Son esta especie de canales estatales, France 24, y pues bueno, un debate acerca de si debe España pedir perdón por la conquista, agradeciendo las facilidades a la gente de Periferia Records que nos dejan usar como que su estudio. Este es el Periferia Studio de Periferia Records, y pues bueno, estamos aquí desde aquí, desde el estudio de Periferia Records, haciendo esta video reacción. Entonces, muchas gracias a Periferia Records y vamos a empezar con el video, si les parece. Entonces, con la ronda de preguntas, y yo quiero comenzar preguntándole a Yaku, ¿debe España pedirle perdón a México, a Filipinas y al resto del continente americano por los hechos ocurridos en la conquista? Muy buenas noches. Bueno, es este escenario en el que nos encontramos. Este güey es profesor de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. Es obviamente su... Eh, no sé si él habrá escogido como que llevar ese tipo de ropa, si sea la ropa que usa de uso diario. Obviamente no lo estoy diciendo con ningún tipo de discrimen. Su nombre está bien, pues es interesante en ese sentido, ¿no? Y también es interesante la escuela donde da clases, ¿no? La Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. Digamos, los debates que tras todo el proceso de consolidación de nuestras sociedades contemporáneas y también la huella que ha dejado los temas como fue la conquista, la misma, desde mi perspectiva, reconquista, desde la parte de la consolidación de los estados-nación y de la república y otro tipo. Aquí no sé a qué se refiere con reconquista en la consolidación de los estados-nación, porque me hubiera gustado que ahondara, ¿no? en ese punto. Me parece interesante porque sí considero que se podría tratar de diversas formas, ¿no? No sé si en algún punto hay una reconquista por parte del pueblo. Aquí en México se nos vendió, ¿no? Que el mestizaje nos constituía como país y que había una reconquista por parte del pueblo, ¿no? La verdad no sé si se refiere a eso, no sé si se refiere a una segunda conquista, que por ejemplo sería lo que a mi punto de vista pasó en México, que es que los criollos, la gente blanca, muchos de ellos incluso peninsulares, ni siquiera blancos o hijos de españoles, esa es la definición de criollo en México, hijos de españoles nacidos en México, o en ese caso en Nueva España, pues fueron los que ostentaron el poder, ¿no? Con sus pequeñas excepciones. Guadalupe Victoria, que era de origen indígena, Vicente Guerrero, que era negro, pero pues en general el poder político y económico quedó en manos de los mismos criollos, ¿no? Entonces en ese caso no hubo cambio de poder en este caso de los peninsulares ni siquiera hacia los mestizos, ¿no? Si es que acaso eran un número
mestizos dominantes, que la verdad lo dudo mucho en política o economía, ¿no? De situaciones en las que vivimos unos acontecimientos de dolor, unos Sí, acontecimientos que de alguna u otra manera no se han hecho visibles desde la verdad y las sociedades se han venido construyendo sobre esos ideas en las que siempre hay un ganador y sí. a partir de eso construimos lo que hoy somos. No sé qué imágenes están pasando ahí al lado de este señor. Me pareció que era Macri junto con el rey, ¿cómo se llama el rey? Felipe. También. Y yo creo, y desde mi perspectiva, evidentemente Si es Macri o no, ahí me corrigen si no es Macri. No sé quién sea ese tipo. es importante iniciar estos procesos de construcción de la verdad que le permitan a la sociedad en el mundo, porque no es solamente España. Ujú. ¿Sí? Esto es un ejercicio de reconciliación que la humanidad debe construirse sobre sus raíces. Fíjense, habla de una perspectiva un poquito más global. También hace relativamente poco eh, vi una noticia, por decirlo de alguna manera, de AJ más, de Al Jazeera, igual, lo mismo. Al Jazeera en español, que me parece que es Al Jazeera igual es una televisora, me parece que catarí, ¿no? Catarí, bueno, de AJ Plus, donde decían que Jamaica le había pedido compensación, pero aquí no solo perdón, le había pedido compensación a la corona británica, igual por los mismos hechos de la conquista, ¿no? Pero ellos aludían a una cuestión un poquito más legal, por decirlo de alguna manera, que decía que el Imperio Británico había indemnizado a ciudadanos blancos o británicos que habían perdido pues bienes durante la independencia de Jamaica, que en realidad no fue una independencia armada. En Jamaica se independiza en el 61, 62 y que en realidad la emancipan, ¿no? Que creo siguen siendo parte de la Commonwealth, de la comunidad de naciones de la corona británica. Pero bueno, entonces se indemniza o en algún punto se indemniza a estas personas blancas que perdieron bienes, ¿no? Durante los procesos de independencia. Y entonces ahora el gobierno, en nombre del pueblo negro jamaicano, pues está pidiendo esa misma indemnización para, para, para los negros, vaya, ¿no? Para poder ver el contexto actual en el que nos encontramos, Ujú. España está viviendo todo un tema de polarización, de divisiones y demás, y si hay un ejercicio de reconocer esa plurinacionalidad, creo que podrían consolidarse como una nación Sí. y demás desde el perdón. Y nosotros creemos que sí es posible hacer Marcela, ese. ya le doy la palabra. Quiero preguntar. Fíjense que es una palabra interesante que es perdón. Yo la verdad no sé qué tan acertado sea. Creo que es un poquito romantizar como los procesos coloniales incluso desde esta forma, ¿no? Decir, es casi como decir, ay, por favor, sí, acepta esto, ¿no? A mí, no, francamente, ahorita, ay, perdón, un poquito más adelante lo mencionan que el 60% de la población mexicana ni siquiera estaba de acuerdo, obviamente por razones muy dispares, ni siquiera estaba de acuerdo con que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera pedido el perdón o más bien hubiera solicitado que ellos pidieran perdón, ¿no? Acerca de la corona británica, acerca de la corona española por los hechos de la conquista, ¿no? Del Estado español. Pues bien, no creo que el debate vaya por ahí, creo que es como un tema un poquito más espinoso y me parece que es un cierto modo simplificarlo. Al señor José Manuel Ascona. ¿España debe entonces pedir perdón? No, rotundamente no. Ujú. Me parece una falacia. La primera vez que vi el video, la verdad es que este señor me hizo amputar bastante en su primera intervención y fue lo que lo quité, ¿no? Prácticamente despuésito de esto, ¿no? Este señor es historiador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y justo en el lapso entre que veo el video la primera y la segunda vez, que ninguna de las dos veces le ha avanzado mucho, este, me pongo a pensar justo en cómo se construye la historia, ¿no? Está mucho esta frase de que la historia la escriben los vencedores. Entonces me puse a pensar en realidad qué es lo que nos enseñan a nosotros
en la escuela acerca de historia mexicana en este proceso de conquista eh, por lo que después fue el Imperio Español, ¿no? La manera en la que nos lo enseñan, ¿no? Cómo nos hablan de los aztecas, como este pueblo resistente, en cierto modo que estaba en papel de víctima, aguerrido, pero floreciente. Se romantiza bastante, ¿no? Que eran súper inteligentes, que tenían un ejército poderoso, que eran una civilización este, prácticamente renacentista obviamente cuidando las proporciones de la palabra en el contexto de Mesoamérica, ¿no? Entonces, es interesante también cuestionarnos esa parte de, bueno, eso es lo que nos están enseñando a nosotros en México como historia oficial, ¿no? Ahora, este señor tiene una posición muy diferente que de ninguna manera comparto porque me parece que ya no es solo lo que te enseñaron, él no se cansa de subirse en su ego y decir que lleva 25 años estudiando estas cuestiones, pero no se trata solo de eso, ¿no? Sino de un cuestionamiento de la historia desde otras disciplinas científicas, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy importante pues, abordarlo desde un punto de vista totalmente sociológico, ¿no? Que englobe como un montón de problemáticas y también psicosocial, ¿no? Que me parece súper importante, ¿no? En este punto, la visión de los vencidos, llamarlo de alguna manera, es bien importante, ¿no? Entonces, si bien la primera vez que veo el video, este señor me hace emputar bastante, reconozco que también yo llego al video con ese sesgo cognitivo que parte de la base de que a mí me enseñaron la historia en la escuela en México de tal forma, ¿no? Me hizo preguntarme, obviamente no tengo la respuesta, de entonces cómo les enseñan este periodo histórico de la conquista en España. ¿Cómo lo estudian ellos? ¿Cuál es su verdad histórica? ¿No? Porque en ese punto ellos son los vencedores y ellos construyen esa verdad histórica, ¿no? Ellos escriben la historia. En México, la historia de México se construye hasta el siglo XX, cuando triunfa la Revolución Mexicana. Ahí es cuando los líderes triunfantes de la Revolución Mexicana pues ven en la figura de José Vasconcelos, pues la figura que va a reconstruir, se nos presenta de una forma romántica, que va a reconstruir la educación del país, ¿no? Funda como tal la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también lo que sería la SEP, y pues empieza con esta labor de alfabetizar al país, ¿no? Pero también es Vasconcelos el encargado de darle eh, significado y valor al concepto del contrato de ciudadanía como mexicano. Ya. Él es el que funda la mexicanidad moderna, o lo que hoy en día conocemos como mexicanidad, ¿no? Esto lo hace pues a través de visiones como el eslogan, porque pues no es otra cosa, el lema de la Universidad Nacional, que es por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Que primero nos da esta concepción de raza, que a la vez pues, se trastoca con patria, por ejemplo, también una visión romántica, ¿no? Una visión de mestizaje, ¿no? Donde supuestamente todos somos mestizos, donde todos somos pues una sola raza que ha nacido supuestamente de los indígenas y los españoles y todos somos iguales y todo, lo cual es pues una absoluta mentira, ¿no? Y se ve apoyado de alguna manera en personajes célebres de la historia oficial, ¿no? Como Diego Rivera y todos los muralistas, ¿no? Que construyen el significado de lo que significa ser mexicano. Y es justo entonces, hasta los años 20 y de ahí hasta el día de hoy, que se nos da esta idea, ¿no? De que todos éramos el pueblo azteca, lo que para empezar es una gran mentira, ¿no? Para empezar, los dominios aztecas pues no pasaban de Mesoamérica, ¿no? Entonces estaremos solo hablando de el 40 o el 30% de lo que era el tamaño de México al momento de la independencia, ¿no? Que sería como de, no sé, Hidalgo hacia el sur, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Veracruz hacia el sur, ¿no?
Entonces, pues carajo, había un chingo de culturas más al norte que pues ni siquiera nunca tuvieron un contrato de ciudadanía con los mexicanos, ¿no? Tan solo todos estos indios que quedan en el lado conquistado o ganado o robado, como lo quieran ver, por los Estados Unidos en la guerra México-estadounidense, pues ellos nunca se asociaron con la mexicanidad, ¿no? O sea, nunca fueron mexicanos de alguna manera, ¿no? Nunca pagaron impuestos, nunca hablaron español, nunca tuvieron una carta de identidad como mexicanos, ¿no? Su cultura no se trastocó con la mexicana, no hubo ese sincretismo cultural, ¿no? Y aparte, pues estaban todos los pueblos de Mesoamérica, los mayas que vivían un poquito fuera del dominio azteca, los mismos tlaxcaltecas que tienen un papel muy importante, ¿no? Entonces, pues es absurdo como que pensar que todos éramos como que aztecas en ese momento y hacer nuestra lectura de nuestra identidad nacional basados en eso, ¿no? Pero también es absurdo, por ejemplo, que tomáramos esa cuestión que es un hecho histórico para negar las atrocidades de la conquista, ¿no? Creo que ya me extendí, vamos a seguir viendo el video. Pero bueno, quería dejar como que claro ese punto. Absoluta y una desubicación del presidente mexicano. Comparto absolutamente las palabras de la vicepresidenta y, por supuesto, del resto de los líderes políticos que se han manifestado en tal sentido, ¿no? Yo no sé cómo va a plantear usted el debate, pero yo soy un académico. Ahí me parece que parte de un error, que igual me parece un sesgo, ¿no? El después lo quiere arreglar diciendo que es académico, que va a utilizar su conocimiento academicista para manejar el debate desde ese punto de vista, ¿no? Pero en realidad está partiendo de un respaldo total patriotero, ¿no? Hacia la vicepresidenta de España, que es la que dice al inicio del video, eso no lo puse, que pues España no va a pedir perdón por la conquista a 500 años de... Sí, sí, sí. Ha llegado al máximo nivel en mi país y si hablamos de sentimientos, evidentemente, pues ahí ni entro, ¿no? Cada uno puede sentir. La perspectiva. Y bueno, al menos es claro, ¿no? De que se considera español y su visión se sesga porque se considera español, ¿no? Este es uno de los grandes vicios del patriotismo y de los conceptos de nacionalidad, ¿no? Perspectiva histórica, vamos, nosotros españoles empezaremos por pedir perdón a los representantes de esta cadena, Francia. Y ahora ese es otro punto, ¿no? O sea, estas invasiones que hubo de los franceses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues justo, ¿no? Justo en los tiempos de la independencia de México, 2 años antes, me parece que en 1808, ¿no? Que los franceses invaden España y toman el poder. De hecho, es un punto como de inflexión para que después en México se geste como que las primeras revueltas, que ni siquiera eran por independencia, ¿no? Sino eran en reclamo a que el supuesto gobierno del imperio español pues era un títere del imperio francés, ¿no? Que destrozaron el 75% de la industria de mi país en la invasión. Fíjense, toma un punto muy importante, pero ese no es un asunto nuestro. Si quiere que Francia pida perdón, pues que lo hagan ellos, ¿no? En realidad, ¿no? Él dice que destrozan el 75% de la industria de España, ¿no? Y es justo ese es el problema del colonialismo como tal, ¿no? O sea, que lo asuma como tal, que Francia en las invasiones destruye el 75% de la industria española y que no pueda ver que el subdesarrollo de países como México está íntimamente ligado a las decisiones que se tomaron durante la colonia. Sí, a 200 años sigue siendo determinante. A 200 años sigue siendo determinante los sucesos, la forma en la que se planteó la economía durante la colonia para el subdesarrollo de los países. Ahorita me extiendo un poquito más en el tema. Invasión de 1808. Podríamos seguir con los fenicios, los actuales libaneses, los griegos, los romanos, que tardaron 200 años en conquistar España. Ahí no sé qué lectura darle, porque francamente los romanos obviamente todos sabemos, ¿no? Que
que los romanos conquistan el territorio español, que le está cagando. Creo que le está cagando porque él mismo está cometiendo el error que cometemos los mexicanos al asumir que cuando los españoles conquistan a los aztecas, nosotros ya éramos una nación constituida como mexicanos alrededor del mito de la raza mexica, ¿no? Lo cual pues es totalmente un sinsentido, ¿no? O sea, francamente, tan solo los mayas, que en realidad nunca son conquistados en el sur de México, pues nunca fueron aztecas, es evidente, ¿no? Siempre fueron mayas, siempre han sido mayas. Otras otras culturas del norte del país, como los yaquis y otros grupos indígenas del norte del país, pues también, ¿no? Mantienen su cultura prácticamente aislada del sincretismo cultural, no tanto, pero sí de la mezcla racial, ¿no? Entonces, creo que comete el error de asumir que España existía como España en la época de la conquista romana, lo cual es un absurdo. Incluso en la época de la conquista de México, España no estaba constituida como un país como tal. España, lo que se conoce como España, en realidad era el reino de Castilla, ¿no? Que son los que conquistan, bueno, los reyes católicos, ¿no? Castilla y Aragón, los que conquistan lo que en ese entonces fue el territorio de la Nueva España. Entonces, pues me parece un error, ¿no? Que siendo académico, pues caiga en esto que justo lo debería usar incluso para reforzar su postura, ¿no? Pero pues se nota que está totalmente sesgado también. Y que Sí. aquellas poblaciones nativas, íberas, que yo pertenezco porque me acabo de hacer mi árbol genealógico milenario, Fantasía blanca, ¿no? Hacerse el árbol genealógico. pues las pasaban a cuchillo, ¿no? Sí. Y seguiría también con los musulmanes, que ensartaban a los cristianos como si fueran perros, ¿no? Entonces, bueno, Recordemos que también, ¿no? Hay una gran ocupación musulmana en el territorio de España durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, pues en el lenguaje hay un montón de palabras de origen árabe en el español, incluso en el español latinoamericano. es absurdo, ¿no? Quiero decir, ¿no? De la perspectiva de un académico a la que yo me quiero someter, pues hablo solo mi... Este valedor parte del punto de que a priori él tiene la razón absoluta, ¿no? Por supuestamente el trabajo académico. Justamente uno de los cuestionamientos que yo tengo hacia la academia tradicional en cualquier país, en cualquier latitud del mundo, obviamente en especial con la academia mexicana, pues es que en realidad la visión que cuentan de la historia es muy sesgada, ¿no? O sea que siempre cuentan una visión eurocentrista de la historia, ¿no? Entonces, pues a ver, sí, es muy académico y qué tanto la academia en realidad tiene razón, ¿no? Si no eres capaz de cuestionarte siquiera eso, pues eres una máquina de repetir cosas. mi país. Imagínese todos los La ocupados cantidad por de los acontecimientos nazis, que hay a todo nivel lo que ha pasado con los internacional. imperios británicos depredadores, ¿Habló de los nazis el pendejo? con el francés, con los belgas en Ruanda, en fin, Sí. no me quiero extender. Absurdo. Por supuesto que el caso de los belgas en Ruanda es un caso que se debe analizar más y que lo considera absurdo, dice, no me quiero extender, absurdo. Pues a mí me parece en realidad una pendejada, pero una pendejada mayúscula, porque no olvidemos que en el conflicto del genocidio racial, de la limpieza racial en Ruanda, el colonialismo belga tuvo todo que ver. Por supuesto que la corona belga, por supuesto que el Estado belga debería de pedir perdón al pueblo de Ruanda por el genocidio. Fue totalmente consecuencia del colonialismo. O sea, es una estupidez que digas que no, si a él le parece absurdo que, 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 que cuestionarse siquiera si me parece que era Leopoldo, el rey, Leopoldo algo de Bélgica, haya tenido eh, que ver con las situaciones que vinieron después en Ruanda, pues me parece un absurdo no verlo. Eh, para contextualizar un poquito esto, en Ruanda viene esta diferenciación racial entre Hutus y Tutsis, pero viene en la época de la colonia, ¿no?
Viene en la época de la colonia, güey. Los medían, les medían la cabeza, les medían la nariz y los clasificaban como Hutus o Tutsis. Les daban llamémosle su documento de identidad nacional, su contrato de ciudadanía, y y ahí se anotaba, ¿no? A ver, cabrón, Carlos, tú eres Hutu, Juan, tú eres Tutsi, ¿no? Después vienen luchas de poder, ¿no? Ya en la Ruanda independiente, uno de estos grupos toma el poder y anima a que el mismo pueblo salga a matar al grupo contrario a las calles, o sea, los mataban con machetes, cabrón. Les, les cortaban la parte del tobillo, del ligamento, para que no pudieran correr y no pudieran escapar. Eran gente matando a sus vecinos, a veces incluso a gente de su misma familia, porque pues obviamente no había como que una prohibición antes del genocidio, de que, por ejemplo, te casaras con una persona de la otra casta, ¿no? No existía eso. Entonces había gente matando a su propia familia, la mayoría de veces a palos o a machetazos. O sea, fue una cosa cabrona. Y si nos remitimos al origen inmediato, que, güey, viene en el mismo siglo XX, o sea, no te tienes que ir un milenio y tantos atrás o más, como este cabrón hablando de la conquista de los romanos a territorio español, no a España, a territorio de la actual España, sino en el mismo siglo XX pasa esto en Ruanda, ¿no? Esta clasificación viene de la colonia y es el antecedente inmediato del genocidio en Ruanda. O sea, que lo minimices de tal manera, pues me parece no solo una pendejada, sino una falta de empatía mayúscula. Marcela, su opinión. ¿Quién debe pedirle perdón a quién? Si es que hay que pedir perdón, porque se está como sobredimensionando el significado de la palabra perdón. Sí, creo que realmente, bueno, me hago una pregunta inicialmente. ¿Cuál sería el objetivo que se persigue detrás de pedir perdón? Interesante. Realmente Esa es una pregunta importante, pero estoy seguro, de hecho ahí sí estoy seguro porque ese cachito sí ya lo vi, que esta cabrona, que es historiadora y coordinadora del Archivo Histórico Cipriano Rodríguez, seguramente europea, Marcela Rebollo, muy peinada, ella no se le mueve ni un cabello, de la manera en que va a contestar su propia pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se persigue detrás de pedir perdón? Ahora, yo les voy a decir desde mi perspectiva como sujeto racializado, como latinoamericano, qué es lo que se debería de perseguir con el perdón. Un retorno de los recursos y no al país, cabrón, no al país como tal, porque en México las personas que siguen ostentando el poder político desde el momento de la conquista y hasta el día de hoy, incluso después del proceso de independencia, son personas de raza blanca. O sea, no hay ningún lugar a dudas de eso, ¿no? Nos siguen gobernando los Sada, los Slim, los Ceballos, los Zavala, pues toda esta fauna, ¿no? Las mismas 300 familias de hace 100 años siguen siendo las 300 familias más ricas de México el día de hoy, ¿no? Siguen ostentando estas 300 familias la mayor parte del poder político y económico del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar al meter a la conversación, al meter a la discusión este tipo de temas acerca de colonialismo y raza y reparación? Justo es eso, reparaciones. El perdón por el perdón no sirve de nada, ¿no? Y aquí es donde habría que preguntarse también cuál era el objetivo del gobierno mexicano, en voz de Andrés Manuel, al solicitar el perdón a España, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? O sea, ¿qué se buscaba? Si iba a ser un ejercicio de reparación para con los pueblos indígenas, ¿no? Si iba a ser un ejercicio de reparación para todos los sujetos racializados de México, para la inmensa mayoría de pobres de México, 60 millones de pobres en México, 15 millones de personas, 12, 15 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. O sea, no tienen acceso al agua potable en México, en un país neoliberal, capitalista, por decirlo de alguna manera,
y no tienen acceso al agua potable, ¿no? Es un escándalo. Entonces habría que pensar qué es de verdad también, ahí sí es una pregunta válida, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba el gobierno mexicano al solicitar el perdón o que España pidiera perdón, ¿no? Si no iba a haber un ejercicio de reparación como tal, ¿no? Ahora, ese es justo el punto, que sí puede haber un ejercicio de reparación como tal. En este caso en una forma de una secretaría, por ejemplo, pero no con estas cuestiones mercantilistas de compra de voluntades y de votos, como lo fue la Sede Sol, como lo fue el programa Prospera, Solidaridad, ¿no? O sea, sino de verdad, ¿no? Donde se tengan una perspectiva anticolonial de cierto tipo de cuestiones históricas y haya un ejercicio de reparación, que los recursos que sabemos dónde están, que sabemos quién los tiene, eh, pues definitivamente regresen para un poquito ser paliativos y un poquito ser factor de desarrollo también hacia los pueblos históricamente marginalizados. Sabemos quién necesita los recursos, sabemos de qué forma necesitan los recursos, sabemos dónde están los recursos, lo que hace falta es voluntad política. ¿No? Y ahí es válida la pregunta, pero no estoy de acuerdo con la respuesta que va a dar. ¿No? Realmente las condiciones de los indígenas de América van a cambiar con un hecho como este, porque si fuera que eso fuera a redundar en un mejoramiento de sus condiciones de vida, pues valdría la pena pensárselo. O ya se habría planteado O se habría hace planteado 500 años atrás cuando esto sucedió. exactamente, pero yo no soy partidaria de aplicar categorías presentes al... Ahora, cuando México logra la independencia, güey, España no tenía un puto peso para pagarle a México un ejercicio de reparación, ¿no? Estos ejercicios de reparaciones entre naciones han existido, güey, existen cuando se libra una guerra, ¿no? Me parece que Estados Unidos le da pues, una cantidad de risa, obviamente, ¿no? 15 millones de dólares a México con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Eh, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se ven obligados por los tratados de finalizaciones de la guerra, con los tratados de rendición y todo esto, a pagar gastos de guerra, ¿no? Estos ejercicios de reparación existen, ¿no? Pero la verdad, seamos honestos, España no tenía cómo pagarle a México. Y México no tenía el poder tampoco para cobrar, ¿no? O sea, México era un país totalmente quebrado, ¿no? Donde un pequeño grupo de personas vivían metidos en la catedral, haciendo tedeums y fiestas, y los Iturbide, que seguramente tenían piojos, pero eran emperadores, ¿no? Este, viviendo en esta burbujita. Y la verdad eran un montón de indios atrasados, ¿no? Que ni siquiera hablaban español, que ni siquiera obtuvieron nunca nada del Estado, ni siquiera durante la colonia, ni después de la colonia, como mexicanos, ¿no? Hablo justo otra vez, regreso a estos pueblos que en algún momento quedan ya del lado de la frontera de los Estados Unidos después del Tratado de Guadalupe y Victoria, pero que en realidad nunca tuvieron un contrato de ciudadanía como mexicanos, ¿no? O sea, nunca se asumen como mexicanos ni como raza, ni como un idioma, ni como en una identidad nacional, no. Porque el gobierno mexicano no tenía el poder y por eso, en gran parte por eso se pierde la guerra contra los Estados Unidos, ¿no? Porque solo 7, 9 estados aportan hombres y armas y dinero para que se sostenga esta guerra contra los estadounidenses, ¿no? Cuando el gobierno mexicano no tenía el poder ni siquiera para otorgar las cosas más básicas a diversos pueblos que estaban perdidos en el vasto territorio de lo que ya era México en ese entonces, ¿no? En tiempos de Santana y estas cuestiones, ¿no? O sea, si bien Santana era de Tamaulipas y había algunos puntos que habían sido estratégicos desde la colonia, incluso desde la conquista, pues en realidad había poblaciones en lo que hoy es la California, en lo que hoy es el estado de California de los Estados Unidos, en mismo Baja California, Sonora, en Texas, que pues nunca se habían asumido como mexicanos, ¿no? al pasado.
Es decir, estoy de acuerdo con el profesor, lo que sucedió, sucedió y además, pues, Pero fíjense qué bonita pinche manera de decirlo, ¿no? Lo que sucedió, sucedió. Es fácil cuando estás en este punto, ¿no? Termina el punto anterior también. O sea, España no tenía dinero en el tiempo en que México logra la independencia porque los grandes ganadores de las conquistas españolas fueron los ingleses. La verdad es que la corona británica estaba empeñada a la monarquía inglesa y a los prestamistas ingleses, ¿no? Son ellos, es el imperio inglés el que se queda con el oro, es una cosa de la que poco se habla, ¿no? Son ellos los que se quedan con el oro, ¿no? A través del pago de intereses de préstamos y otras cuestiones que la corona española le tenía que pagar, incluso desde la colonia a los ingleses, ¿no? echamos para atrás y la historia sacó las naciones. Aquí yo me pregunto acerca de la pregunta que hace esta mujer, de cómo sería de verdad un ejercicio de reparación. Yo me pregunto si bien no es el Estado español el que tiene que pedir o tendría que pedir perdón, eh, más que por la conquista, por la colonia, si bien no es el Estado español el que tiene que pedir perdón por la conquista y la colonia, si no debe ser el Estado mexicano el que tenga que hacer el ejercicio reparatorio de los años de la conquista y la colonia, ¿no? O sea, si como país, de verdad, aquí sí no sé qué tanto voy a ser abogado del diablo metiéndome en esta dinámica de pensamiento de, güey, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y mira los 60 años, 60 años después ya son potencia, y mira Nagasaki, y mira Hiroshima, que siempre me ha parecido una tontería, ¿no? Ejercer juicios de valor sobre la historia a diferentes cosas que en cierto modo pues ni siquiera aplican como tal, ¿no? Porque no se está hablando del mismo tema. Eh, pero sí creo que el Estado mexicano se debería de plantear hacer, más allá de si España o no pide o no perdón, el Estado mexicano hacer el ejercicio de reparación, ¿no? Como lo dije hace rato, los criollos, los blancos, son los que se quedan al poder político y económico del México independiente hasta el día de hoy. Cabría preguntarse eso, ¿no? Si el ejercicio de reparación no tiene que venir del mismo Estado mexicano. Se han construido a costa de conquistas de unos sobre otros. Obviamente nuestras categorías actuales no validan actos atroces, bárbaros, y evidentemente en la Dice, nuestras categorías actuales no validan actos atroces ni bárbaros. No lo validan, pero tampoco nos vamos a disculpar por ello, ¿no? conquista de América se cometieron. Quizá se cometieron. Se habla de que no hubo un genocidio. Se habla de que no hubo un genocidio cuando la población indígena en lo que fue la Nueva España en realidad nunca alcanzó los niveles previos a la conquista. Si eso no es un genocidio sistemático o al menos un ejercicio de violencia sistemática de control poblacional indígena, pues carajo, güey, entonces, ¿cómo lo vamos a ver, no? Hubo un momento histórico en el que había más negros en México, más esclavos de origen africano que indígenas, ¿no? Que después también viene un ejercicio de borramiento y de genocidio, por llamarlo de alguna manera también, ¿no? Porque pues hoy en día la población negra en México, si bien sí está ya permeada en este sincretismo y mestizaje, pues la verdad es que la población negra es una parte pequeña de la población mexicana, ¿no? Acá cabría preguntarse también por qué en realidad porcentualmente hay tan pocos negros en México cuando en algún momento hubo más negros que indígenas. Parto todas estas ideas desde el punto de vista de que el mestizaje es una mentira, compañeros. O sea, por favor, ¿no? O sea, creo que vale la pena hacer ese análisis acerca de la raza cósmica y todas estas cuestiones justo vasconcelistas, ¿no? Esta cuestión de la identidad nacional, de la mexicanidad, de los contratos de ciudadanía, basados todos ellos en el supuesto mestizaje, ¿no?
en el que, o sea, hay gente que es totalmente morena con rasgos negros y no se asumen a sí mismos como afromexicanos, ¿no? Lo mismo con gente que tiene cabronamente rasgos indígenas, ¿no? Y no se asumen como indígenas. No, güey, yo soy mestizo, este autodesprecio, esta aspiracionalidad blanca, este, Barbaridades. Pero también es que fue el choque de dos mundos, pues que tenía que darse en esas condiciones, ¿no? Sí. que tenía que darse en esas condiciones, dicen, ¿no? O sea, imagínense si esta es nuestra lectura de la historia, ¿no? Y justo esto, ¿no? Los oprimidos siguen siendo los oprimidos desde hace 500 años, pero no hay que hacer un ejercicio de reparación, ¿no? Porque lo pasado, pasado, como diría José José, ¿no? Porque porque así tenía que ser, ¿no? O sea, qué fácil es decir, qué fácil es para esta mujer blanca, europea, decir que no se tiene que hacer un ejercicio de reparación para los oprimidos del mundo, ¿no? O sea, con las manos en los ovarios. Pero hay que entrar en el contexto histórico también del momento en que se dio, es decir, la forma como se abordó el encuentro con estos aborígenes. Curioso cómo dice, ¿no? Que estoy de acuerdo en la primera parte, que no se puede juzgar el pasado con las ideas que tenemos hoy en día, ¿no? No se puede juzgar. Pues si podemos hacer una lectura un poquito más crítica, creo. Pero después usa la palabra aborígenes, ¿no? Que aquí viene ya una cuestión de superioridad racial, una posición eurocentrista donde el hombre blanco trae el progreso para estos salvajes que usaban taparrabos, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, es un recurso que usan mucho la gente que defiende este tipo de cuestiones reaccionarias de derecho, de revisionismo histórico de derecha, ¿no? Ay, güey, ya se me fue el nombre. Sin que se pueda validar tampoco ninguno de los hechos violentos con que se sometió a los indígenas, ¿no? Sí. Pero hay que entrar en el contexto histórico también del momento en que se dio, es decir, la forma como se abordó el encuentro con Ya recordé, ¿no? Se dice que los indígenas en América estaban en la edad de piedra, ¿no? Cuando en Europa ya se estaba en la edad de usar metales, ¿no? Y que entonces ellos ya eran mucho más avanzados, ¿no? Por lo cual es, pues, al menos un disparate, ¿no? Justo en el mismo sentido de que juzgan bajo un precepto que ellos consideran universal de dos contextos diferentes, ¿no? Y sí, si bien en Mesoamérica todavía no se conocía el uso cierto de los metales para estas cuestiones, si bien el uso de la rueda era bastante limitado, también estaban súper avanzados en otras cuestiones, ¿no? Y ni hablar, ¿no? Ni hablar de que también, ¿no? La Edad Media pues todavía tenía como sus rezagos en el pensamiento europeo, ¿no? Las cuestiones religiosas son más que evidentes en ese sentido. estos aborígenes, sin que se pueda validar tampoco ninguno de los hechos violentos con que se sometió a los indígenas y las condiciones posteriores de absoluta inferioridad a lo que se los sometió. Aquí es curioso que lo acepte siquiera, ¿no? Por un lado habla de las condiciones de violencia y fíjense que yo ni siquiera soy defensor de esa parte como tal, ¿no? O sea, entiendo que fue una guerra, entiendo que fue una batalla, entiendo que fueron hechos violentos. No me gustan, no los aplaudo, pero entiendo que eran de esa manera. Pero ese ni siquiera me parece el problema elemental, ¿no? Apenas hablaba con una amiga acerca de si Tenochtitlán fue destruida, los grandes templos, los grandes edificios de Tenochtitlán fueron destruidos durante la batalla de conquista, porque en realidad fue una batalla de conquista, ¿no? O sea, las batallas importantes se estuvieron librando en cierto modo fuera de Tenochtitlán, ¿no? Territorio de lo que hoy es el Estado de México, ¿no? Justo en esta zona ahorita el Estado, en Otumba, la batalla final se hace en Tlatelolco, que ya no era parte de la Tenochtitlán como tal, ¿no? O sea, Tlatelolco era como ciudad satélite de Tenochtitlán, que es
justo lo que es ciudad satélite el día de hoy, una ciudad satélite de la misma Ciudad de México, ¿no? En ese sentido, Tlatelolco era igual una ciudad satélite de Tenochtitlán, ¿no? Y ahí se da la batalla donde se pierde definitivamente la ciudad, ¿no? Entonces, hablábamos acerca de si se había destruido, porque esa era la idea que tenía ella, ¿no? Que la ciudad la habían destruido los tlaxcaltecas junto con los españoles durante la batalla, ¿no? Lo cual a mí me parecía absurdo, ¿no? O sea, imagínense, no tenían ni siquiera el poder de hombres para destruir, digamos, el templo mayor en el proceso de la batalla de conquista, ¿no? En realidad se destruye después en el proceso colonial, ¿no? Y más allá de la violencia que hayan ejercido durante el proceso de conquista, el perdón lo deberían de pedir por todos los atropellos del proceso colonial, donde hay un borramiento total, ¿no? Y eso nos estamos quedando cortos, porque ahí solo habla ella de estas condiciones de inferioridad del hombre indígena por debajo del hombre blanco, ¿no? En especial los criollos e incluso un peldaño más arriba los peninsulares. Pero nos estamos quedando cortos, porque el problema del colonialismo, esto me parece muy importante decirlo tal cual, porque hay mucha gente que no alcanza a hacer este tipo de lecturas o de análisis un poquito más profundos. El problema del colonialismo no es únicamente que el hombre de color, el históricamente marginalizado, quede fuera del alcance del poder político o económico. No, ese no es el problema nada más. El problema es que en México, durante la época de la colonia, existía una boyante actividad económica acerca de la tela, del algodón, de los tejidos, al grado, sobre todo me parece que en Oaxaca, al grado de que se exportaba a la península, se exportaba a España telas, alfombras, vestido incluso. O sea, en México se sembraba, se cosechaba, se tejía, se teñía, se cortaba y se manufacturaba. Era una industria boyante. ¿Y qué pasó? Que justo en España llega no sé cómo llamarlo, tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, pero este grupo de empresarios del ramo textil, y pues van a quejarse con el rey, ¿no? Y le dicen, oye, ¿cómo es posible que eran los criollos, obviamente los que tenían el poder? ¿Cómo es posible que los que están en Nueva España nos estén compitiendo y nos estén quitando mercado? Nos vas a hacer quebrar acá, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la corona española? Prohibió que se procesara la tela en México. Entonces, una vez más, el proceso colonial hizo que, bueno, Nueva España, el proceso colonial hizo que Nueva España fuera solamente proveedor de materias primas. Nos quitaron 200 años de progreso en ese sector, ¿no? Aquí sí cabe la pregunta, aquí sí cabe preguntarnos cuál sería la diferencia si eso no hubiese pasado. Esos son los problemas del colonialismo y esos son los que quedan hasta el día de hoy. Porque si no fuera así, nuestra industria sería más desarrollada. Y el ejemplo más cabrón, que yo siempre lo digo de esa manera, es que Inglaterra, o sea, vamos a hablar de otros colonizadores, ¿no? Los británicos, es que Inglaterra, durante la ocupación colonial de las 13 colonias, le inyecta a la industria metalúrgica de las 13 colonias. Y estos güeyes empiezan a producir metal, empiezan a producir fábricas y máquinas. Y eso impulsa el desarrollo industrial que a la postre tuvieron los estadounidenses ya independizados.
Esto se hizo en lo que después fue el territorio de los Estados Unidos. Pero cabe preguntarnos qué hizo la misma colonia británica en otros países. Mientras estaba inyectándole industria, dinero, todas las facilidades para que las 13 colonias que eran ciudadanos blancos, esa es la verdad, ¿no? Todo aquí es racial, que eran ciudadanos blancos, les estaba inyectando, ¿no?, a su industria. ¿Qué estaba haciendo en otros lados? En Haití estaba prohibido con pena de muerte que se fabricara una aguja, un alfiler, con pena de muerte. Ese es el gran problema del colonialismo. Y por eso es que no es tan fácil como tener estas lecturas de ya supéralo, güey, ya pasaron 200 años, pinches traumas. No, güey. No va por ahí la lectura, no va por ahí el análisis. Es bien fácil decir supéralo, güey, cuando te quitaron toda posibilidad de competir después en la era industrial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, güey, si las condiciones hubieran sido iguales para Haití y para los Estados Unidos? O sea, no estoy diciendo que Haití sería la gran potencia, pero al menos no estarían en las condiciones en las que están. Ahora, Haití es el primer país en independizarse, ¿no? Prácticamente por una revuelta negra. Se independiza mucho antes que la Nueva España, por ejemplo. Mucho antes que las 13 colonias. Pero el colonialismo sigue. Incluso después de la independencia haitiana. Incluso al día de hoy el colonialismo sigue. Ese es el gran problema del colonialismo, ¿no? Que no solamente es como de, güey, ya supéralo, güey, ya eres independiente, güey, ya ráscate con tus uñas. No, güey, o sea, me dejaste 300, 200 años atrasado, güey. Si no es que más, ¿no? Por eso es necesario los ejercicios de reparación histórica. Y ahora, si están los recursos, sabemos dónde están, sabemos quién los tiene, sabemos cómo hacer las cosas, pues lo que falta es voluntad, ¿no? Y sobra, ¿no?, defensores blancos, de la academia blanca, de la tradicionalidad blanca, de países blancos, diciéndonos que no hay que hacer estos ejercicios de reparación histórica, ¿no? Defensores como este par de académicos. Sí. Y Luis Fernando, en México, su opinión al respecto. Buenas noches, les agradezco mucho tenerme aquí. Yo quisiera distinguir dos niveles de la discusión. Una es eminentemente política y la otra efectivamente es historiográfica. Respecto de lo político, me parece Estos güeyes van a terminar pensando que todos hablamos así de lento como Andrés Manuel, este cabrón, ¿no? que hay una ignorancia acerca de lo que hacen los estados modernos. Hace apenas 4 años, Felipe VI pidió perdón por la expulsión de los sefaradíes de España. Hay una ley española por la cual, para restituir... Estos ejercicios de comparación a veces no son tan acertados, ¿no? Porque justo es eso, ¿no? Comparas dos cosas distintas que por mucho que se parezcan son distintas, ¿no? Aquí está hablando de la expulsión de los sefardíes por parte del Imperio Español y que hace 4 años el rey Felipe pide perdón por tal hecho, ¿no? Esa injusticia, como la llamó el rey, los descendientes de los sefaradíes pueden reclamar la ciudadanía española. Eso es un ejercicio de reparación, no solamente es no solamente es el perdón por el perdón. Habría que preguntar quién de los sefardíes quiere la ciudadanía española y para qué, ¿no? Eso lo hizo la monarquía española por su propia voluntad, hasta donde sabemos. De modo que la idea de que no se puede aplicar criterios de hoy al pasado lo negó la propia monarquía hace apenas 4 años.
creo que se está equivocando en la aseveración de que no se pueden aplicar criterios de hoy al pasado. Creo que no, esa discusión no va por lo político, sino va justo por lo histórico, ¿no? Lo que estos dos blanquitos trataban de decir es que no están categorizando eh, los atropellos ocurridos durante la conquista. No, están hablando mucho de la conquista, es una cuestión que me molesta mucho porque creo que deberían de estar hablando de la colonia y no de la conquista como tal. O sea, de verdad, en una profundidad de importancia de temas, me parece mucho más importante hablar de la colonia que de la conquista. Me parece insignificante hablar de la conquista, fue un hecho que pasó, sucedió, estuvo y ya, pero el problema real, el problema sistémico que seguimos arrastrando hasta el día de hoy viene en la colonia, no en la conquista. Sí, Y después está el problema de la historia, que si quieren luego la platicamos. sí, entonces, Yaku, se está mezclando aquí política con historia innecesariamente, tal vez, aquí en el contexto mexicano. Este pendejo, ¿qué tipo de preguntas es? Pues no, creo que no se puede agotar el debate y mucho menos creo que la apertura de una posición como la que tiene en este momento el presidente de México no es solamente un llamado a una cuestión. Fíjense que tengo un problema con Andrés Manuel, que es justo perdón, hace apenas unos días salió un güey que para colmo se apellida Marx, o se llama, es una especie de subsecretario en México. Así que una cuestión que estoy en acuerdo y en desacuerdo a la vez, ¿no? Que leer es un privilegio capitalista, ¿no? Casi burgués. Obviamente, ¿no? Entonces, obviamente hay una connotación, ¿no? Definitivamente, mucha de la gente que menos lee en México es porque, güey, se están ganando el día a día, se están ganando el pan diario, güey, no tienen tiempo. O sea, yo vivo en Ixtapaluca, para los que no sepan, es una ciudad dormitorio a las afueras de la Ciudad de México, donde la gran mayoría de la gente trabaja en la Ciudad de México. Entonces la gente se tiene que gastar entre 2 y 6 horas al día de su tiempo únicamente para ir y regresar de sus empleos. Súmale las 9, 10, 11 horas de trabajo en la ciudad. O sea, pues estás gastando un aproximado entre 14 y 18 horas al día en trabajar, güey. O sea, definitivamente, a qué horas te va a dar tiempo de leer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente es un privilegio burgués y capitalista la lectura. Yo te hablaría más de la escritura, pero bueno, dejémoslo en lectura. Pero también lo dice de una manera tan simplista y tan desinformada que justo todos nos quedamos así como de, ¿qué está diciendo este güey? O sea, ya no leemos, si leemos es malo leer, ahora sí leo y me cultivo y analizo, güey, ya soy capitalista y estoy en contra de la 4T o qué pedo. O sea, lo dicen de una forma tan mala, tan simplista, tan reduccionista, que pues se quedan cortos en sus análisis de pensamiento. Y lo mismo pasa con Andrés Manuel, ¿no? O sea, en teoría debería estar bien solicitar que España, que el gobierno español pidiera perdón por los hechos de la conquista y la colonia, ¿no? Pero si únicamente lo sueltas así, güey, no hay de verdad un trasfondo, una política que lo sustente, una narrativa oficial clara como tal, güey, pues te quedas corto y la mayoría de la gente va a decir, qué pendejada está diciendo este güey, ¿no? O sea, de verdad, creo que, que estamos en un gobierno sumamente populista, eso sí lo tengo claro. Estamos en un gobierno sumamente populista que justo por populista es exitoso a nivel de imagen, pero justo por populista es demasiado simplista y reduccionista al momento de hacer estos análisis, ¿no? O sea, de eso se trata el populismo, ¿no? De lecturas facilonas y aventadas por ahí, que causen este cierto revuelo mediático, ¿no?
Entonces tengo ese problema, ¿no? Que a veces su inteligencia no es tan vasta, ¿no? Si bien ellos pretenden representar a la izquierda, pues representan una izquierda bastante desinformada, mucho de consigna y de poco argumento. De coyuntura de envergadura, porque hasta los mismos mexicanos pueden estar cuestionando esta situación del presidente. Yo creo que también ahí hay un llamado a todo Latinoamérica frente a este hecho político, en términos de que es posible repensarnos como sociedades, construyéndonos desde una verdad, y no solamente desde esa linealidad histórica en la que nos hemos construido, porque hay cosas del pasado que nos pueden permitir evolucionar o trascender, ¿no? Y bien usted lo planteaba, si esto hace años lo hubiéramos tomado como una solución, pero nadie la pensó, alguien tenía que actuar, alguien tenía que motivar. La actitud, por ejemplo, del Papa frente a esta decisión reivindicadora del tema de pedir el perdón frente a los hechos cometidos también, el acto político de la monarquía española frente a este tema de reivindicación de la ciudadanía a estas personas, hace que sea posible abrir ese debate político también y empezar de verdad desde las metodologías de la construcción de la historia. Aquí estoy totalmente de acuerdo, me parece hasta el momento como que la posición más acertada. La voy a adelantar porque queda muy feo su cara. Es que no es... Ahí me quedo igual. Bueno, justo eso, ¿no? Cuando habla de metodologías de la historia, cuando habla de abrir la conversación, cuando habla de repensarnos como sociedad, ¿no? Justo ese es el debate que a mí, al menos en el contexto mexicano, me parece importante, ¿no? O sea, repensarnos si de verdad somos los herederos de los aztecas como idea de la nacionalidad, lo cual es un absurdo, pero también sin dejar de cuestionar los grandísimos desigualdades y violencias que hubo durante la colonia, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Y construir una vez más nuestro mismo concepto de ciudadanía y de mexicanidad. Y habla de las metodologías de la historia, lo cual me parece muy importante porque es como arrancaba yo el video diciendo, güey, así nos enseñan la historia en México, ¿no? Nos la enseñan basados en la raza cósmica y en el mestizaje y el sincretismo cultural y todos somos mexicanos y somos una sola raza unida, ¿no? Cuando no, güey. O sea, de verdad hay desigualdades sistémicas, estructurales muy cabronas que mantienen a los pueblos negros e indígenas en completo atraso y al grueso de la población prieta que se asume como mestiza, pero al asumirte mestizo te asumes más blanco que prieto, cuando no es así, ¿no? A la inmensa mayoría de población prieta en México, en condiciones pues de desigualdad y de violencias sistémicas, ¿no? Entonces, sí me gusta esa idea de que se abra la conversación y repensar la forma en la que se construye la historia, la forma en la que se construyen las identidades nacionales para buscar una mejora para el grueso de la población, ¿no? Esto que llaman minorías, pero en realidad no, somos la inmensa mayoría. En México la población racializada, prietos, indígenas y afrodescendientes, somos la inmensa mayoría. En realidad los blancos son la minoría, ¿no? Y sin embargo son los que ostentan el poder político y económico desde hace 500 años, ¿no? Este no es un debate para abrirlo y que este sea el momento o la coyuntura. Yo creo que este es el momento de hacer unas reflexiones pedagógicas que nos permitan y a las futuras generaciones también empezar a cerrar, y si tenemos la fortaleza política como también la pedagógica y histórica, nos va a posibilitar tener acertadas construcciones de futuro. José Manuel, su opinión al respecto. Me parece muy interesante lo que dice mi compañero de mesa, ¿no? Me parece muy interesante. Yo estoy en esa postura. Yo soy un estudioso de Iberoamérica, en concreto de la Y se sube otra vez en su ego, se sienta cómodamente. migración española. Llevo 25 años no entendiendo por qué no nos unimos, como hacen otras culturas. A lo mejor es ¿Está hablando de los españoles o está hablando de los hispanoparlantes? el carácter latino que llevamos dentro, a lo mejor son unos intereses espurios de no sé qué gobierno. Me parece patético. Llevo 25 años, porque conozco todo el continente, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, insistiendo en esta tesis. Yo creo que me parece absurdo. O sea, en lugar de hacer una comunidad que los... Sí, está hablando de una Commonwealth hispanoparlante, ¿no? Es una pendejada, ¿no?
Aunque bueno, yo como les contaba hace rato, en realidad España pierde todo el poder ante el Imperio Británico, que es el gran triunfador de las conquistas tanto portuguesas como españolas, ¿no? En realidad salieron un poquito más vencedores los belgas, los holandeses en África, que en realidad los españoles y los portugueses en América, ¿no? O sea, esos güeyes, con tal de lograr la conquista como tal, o sea, cuando logran, por ejemplo, Kai Tenochtitlán, eso es como una parte de la conquista, ¿no? Después viene otra, ¿no? Donde ya empiezan a traer la conquista cultural, ¿no? A través de los religiosos, obviamente, pero viene otra parte, ¿no? Donde ya tienen que ocupar el territorio, porque ahí ya todas las potencias sabían que había un continente enorme, lleno de recursos naturales y de gente a la cual pueden explotar, y todos se dejaron venir, ¿no? Se dejaron venir holandeses, franceses, portugueses y por supuesto los británicos. Entonces los mismos españoles que no tenían la capacidad económica y militar para ocupar las partes que ocuparon, pues se empeñan al Imperio Británico, ¿no? Y son los británicos los grandes triunfadores de las conquistas españolas, ¿no? Entonces, pues bueno, no me parece tan absurdo que estén buscando una Commonwealth de habla hispana desde la academia, cuando de verdad estamos viendo pues las crisis que está pasando España en lo que va del siglo XXI, ¿no? Es obviamente que no tienen el poder colonial de su lado, ¿no? Si acaso la fuerza de la eurozona como bloque, ¿no? Pero más allá de eso, pues, España no es ni de lejos lo que llegó a ser, porque justo lo mismo, ¿no? O sea, incluso durante la época de la colonia, pues también había una élite peninsular que ostentaba la mayor parte de los recursos y el pueblo pues estaba para perro también, ¿no? Incluso hay ya como que lecturas más cercanas en el siglo XX, más documentadas, de verdad relatos muy cabrones, ¿no? O estos descontentos de racialidad también, ¿no? De los vascos, de los catalanes, pues el poco poder que ya tuvo el imperialismo español en África. Entonces, pues no, así como que potencia, güey, pues te quedaron muy lejos de serlo, ¿no? O sea, de verdad, el dinero alcanzaba para pagar los intereses a los británicos y para que la élite viviera bien, ¿no? Lo somos, ¿no? Cultural, lingüística. Estamos todo el día con, para mí, pequeñeces, con estupideces, con salidas de tonos políticas. Imagínense que un académico venga a decir pequeñez y estupidez, ¿no? Obviamente, subido en su peldaño de privilegio histórico y de raza. Cierto, hoy en el Financiero de México he leído que el 60% ha rechazado la petición del propio presidente. Aquí cabría preguntarnos por qué el 60% de la población mexicana ha rechazado la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, y entran otras cuestiones psicosociales al respecto, ¿no? Ya podemos hablar de autodesprecio, de colonialismo interno, justo de que llevamos 100 años ya, 100 años de esta construcción de mexicanidad y de ciudadanía, donde nos han dicho que todos somos mestizos, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo, si me asumiera como mestizo, aspiracional, pretendiendo ser blanco, ¿por qué tendría esto, no? O sea, ¿por qué tendría el interés siquiera de que estos temas estuvieran en discusión? O sea, lo tengo porque me considero un sujeto racializado y marginalizado en todos los entramados de poder colonial, ¿no? Postcolonial. Pero la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Por más prietos y pobres que sean, lo cual es un absurdo total, pero es la verdad, ¿no? Entonces, asumirlo como dato, sin darle un análisis y una lectura correcta, pues es una pendejada, ¿no? Y más cuando dices que eres un académico con 25 años estudiando esta forma. Un 10% no sabe, no contesta, solo lo apoyan el 30%. Y con respecto a lo que ha dicho el profesor, yo tengo dudas de que la corona haya pedido perdón explícitamente. Tengo dudas, pero como de lo que no sé no hablo, no insisto, porque yo sigo muy de cerca a la corona. También la corona española en el año 92 en México dijo
que la corona siempre había protegido a los nativos, ¿no? Eso es muy distinto a pedir perdón, quiero decir. Entonces, pero bueno, sin entrar ya en el matiz. Dice que en 1992 la corona española dijo que ellos siempre van a proteger a los nativos, ¿no? Híjole, o sea, ¿a qué le llamas proteger? Sí, los dotaste de derechos, ¿no? Pero derechos que en cierto modo ya tenían. Si bien la sociedad en específico, la sociedad azteca era una sociedad profundamente de castas, profundamente de clases sociales, o sea, con mucha discriminación, incluso, ¿no? Había colores de vestimenta, ¿no? O sea, si pertenecías a cierta clase social, no te podías ni siquiera vestir con el color de otra. Es obvio, está ampliamente documentado que había sacrificios humanos, ¿no? Las guerras floridas y todas estas cuestiones. Pero hacer una lectura en base a eso, pues también es un poquito erróneo. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos de las civilizaciones indígenas mesoamericanas no fueran sujetos de derechos, ¿no? Incluso había unos que estaban fuera de las órbitas de los grandes imperios, ¿no? Como pequeñas ciudades-estado, incluso algunos, sobre todo en el norte, todavía en condición de nómadas, algunos chichimecas ya establecidos en algunas partes de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, bla, 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 que vivían como que fuera de las órbitas, ¿no? Y que eran sujetos de derechos en sus propias ilimitadas cosmogonías territoriales, ¿no? Eso no quiere decir que no fueran sujetos de derechos antes de que la colonia española los dotara de derechos. Si bien es cierto que de acuerdo a estas leyes, que parece que se llaman los tratados de Indias, algo así, se les dota a la población indígena de derechos, también es cierto que nunca se les permite acceder al poder político o económico, ¿no? Y ese es el punto. O sea, siempre los protegimos, sí, pero desde una manera condescendiente, ¿no? Desde una manera semi-esclavista, ¿no? Que es justo lo que pasa incluso después del fin del esclavismo, ¿no? O sea, que es como de... sí te doy libertad, incluso en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Sí te doy libertad, pero no tanta, ¿no? O sea, si eres ciudadano, pero eres menos ciudadano que el otro, ¿no? Porque no tienes derecho a acceder al poder político o económico. Derecho o posibilidades, que el caso es la misma chingadera, ¿no? El tema de los sefardíes es totalmente distinto. Sí. Una expulsión política que se aleja totalmente de este debate. Sí. Entonces, me gustaría que centremos las cosas, porque si no yo también voy a sacar aquí todo el memorial. Dice que se aleja, ¿no? ¿Qué tanto se aleja, no? Al final de cuentas son sucesos históricos por los que hubo alguna afrenta, ¿no? Pues, de ahí se está partiendo la misma premisa. De agravios de los chalcatecas, de los chalcatecas, que nos diga el profesor a quién se refiere, ¿no? Habla de los chalcas. Contra los mexicas, o sea... ¿De los chalcas contra quién, pendejo? ¿Los chalcas contra quién? Si el imperio chalca tributaba a los mexicas, ¿cuál? O sea, aquí el gran enfrentamiento entre los tlaxcaltecas y los mexicas, ¿no? Ese era el gran enfrentamiento. La gran mayoría del ejército que toma Tenochtitlán eran tlaxcaltecas, ¿no? Una pequeña parte eran españoles. A los tlaxcaltecas incluso se les privilegia de algún modo, ¿no? Muchos de ellos van a la guerra de Filipinas, ¿no? A conquistar Filipinas también, ¿no? Ya como parte de estas expediciones de conquistadores, ¿no? Pero o sea, este güey no sabe ni siquiera lo que está hablando, ¿no? Es justo eso, ¿no? O sea, como tomar la narrativa de que como los aztecas eran un imperio que oprimía a los demás imperios en su radio de alcance, pues se merecían la conquista, y o sea, es una pendejada. Contra los aztecas, y yo creo que no es el caso, yo me apunto, estoy totalmente en la línea de lo que acabo de escuchar, y creo que es lo que deberíamos hacer. Llevo 25 años con esa tesis, totalmente baldía, y seguimos peleándonos, y seguimos ofendiéndonos, y seguimos insultando, y quiero... Él fue el que dijo que era una estupidez, ¿no? Esto me lo permite añadir una cosa que le digo a mis alumnos todos los días del año, prácticamente, que la historia no se juzga, se interpreta. Exacto. Y lo que estamos haciendo con este tipo...
Dice la viejita, exacto, y en voz bajita. Dicen que estamos juzgando la historia, yo tengo mis dudas, ¿eh? Y sobre todo cuando la historia no ha terminado, carnal. O sea, porque repito, ¿no? O sea, los estragos del colonialismo siguen vigentes al día de hoy. O sea, los sistemas de discrimen, los sistemas de castas, los sistemas de opresión, los sistemas de contratos de ciudadanía con menos validez que otros ciudadanos de otra clase social o de otra raza en específico, o sea, siguen hasta el día de hoy, güey. De debates, no de este, que es una, se lo agradezco muchísimo, es una bendición. Con este tipo de afirmaciones es juzgar la historia con parámetros de hoy. Te vuelvo a repetir, ni tenemos tiempo ni es el caso, pero puestos a juzgar los agravios de los propios indígenas del país de López Obrador contra otros y otra serie de barbaridades. O sea, ¿de qué está hablando? Los indígenas del país de López Obrador, ¿en qué momento histórico lo está hablando? ¿En el momento de hoy? ¿En el contexto actual? ¿En el contexto del que ya acabo de hablar? Perdón, tenía el micrófono hasta acá. O sea, estaba diciendo que en qué momento lo está hablando, en qué momento histórico lo está hablando, ¿no? Está refiriéndose a los indígenas del país de López Obrador. ¿Y en qué momento lo está hablando? ¿En el contexto actual o en el contexto que ya acabo de explicar un poco más a fondo que este güey, ¿no? Un güey que lleva 25 años estudiando, no tiene ni puta idea de lo que está hablando. De estas cuestiones. O sea, si me está preguntando si los aztecas tienen que pedir perdón a otros grupos indígenas, es güey, o sea, ¿desde qué punto del privilegio lo estás hablando? ¿Desde qué punto del privilegio un indígena náhuatl o mexica en el contexto actual de México debería de pedirle perdón a un indígena tlaxcalteca? O sea, ¿qué pendejada me estás diciendo, güey? O sea, no, ni siquiera existe un contrato de ciudadanía como tal, que sería maravilloso si lo hubiera, ¿no? Por ahí en una charla, una vez que vino Ismael Serrano a la facultad no me acuerdo si era polacas o filos, vino Ismael Serrano y tiene una plática con Benito Taibo, y hablaban de esto, ¿no? Hablaban de justo de España, Ismael Serrano es español, hablaban justo de esta cuestión de que Cataluña quería la independencia de España, ¿no? Y decía, no, pero pues en México, un estudiante, en México no se podría hacer, porque, ay, ¿cómo vas a pedir una independencia para la nación zapoteca? Y Benito Taibo lo volteé a ver, siempre brillante Benito Taibo, y le dice, sería maravilloso que existiera una nación zapoteca. Y yo casi me paro de pie, casi me levanto de mi asiento a aplaudirle a Benito, ¿no? O sea, por supuesto que sería maravilloso que existiera una nación zapoteca, y una nación náhuatl, y una nación tlaxcalteca, que velaran por sus intereses, ¿no? Más allá de lo que es el Congreso Nacional Indígena y todas estas figuras de organizaciones, ¿no? Sería maravilloso, pero no es así. Entonces, no pretendas venir a hablar de algo que ni siquiera existe como tal, ¿no? Y que además son de grupos oprimidos a grupos oprimidos, ¿no? Porque justo ese es el pedo. Justo es lo que decía hace rato. El problema no es la conquista como tal, el problema es la colonia, ¿no? Y si bien en la conquista lo que se hace es someter al imperio azteca y aniquilarlo, lo que se hace en la colonia es someter a todos los pueblos indígenas, y es lo que este pendejo no está tomando en cuenta, y oprimirlos sistemáticamente a todos. Entonces, pues güey, tanto los tlaxcaltecas como los mexicas terminaron siendo conquistados, te aviso, porque parece que siguen pensando que únicamente se conquistó y se colonizó a los aztecas. Y la verdad es que no es así, y la verdad es que ya me emputé y ya me extendí, y yo creo que lo dejamos hasta aquí el día de hoy, porque otra vez ya me hizo emputar este cabrón, y a ver si algún día lo termino. Lo voy a terminar de ver y a ver si hacemos otro ejercicio un poquito como este, pero pues de momento yo creo que ya lo dejamos, porque ya está bastante largo el video y la verdad está cabrón también así, ¿no? Pero es un tema bastante interesante que da para mucho más, y da justo, ¿no? Para que le metamos pues estas visiones un poquito más periferizadas, porque obviamente pues estamos fuera incluso de los rasgos
de la academia, ¿no? En la mesa de debate había un indígena, había un mexicano, había como Skype o algo así. Y pero la verdad es que hace falta también, ¿no? Que hagamos voz y hagamos producción de conocimiento desde nuestros medios, ¿no? En este caso desde Diaspórica. Y pues bueno, a ver si podemos hacer un poquito otro ejercicio como este en alguna ocasión. Por lo menos solo agradecer a los que hayan visto el video, a los que lo vayan a ver o a los que vayan a ver clips, si es que saco clips de esto. Y pues bueno, muchas gracias a Periferia Studio, Periferia Records por prestarnos el estudio. Y nos vemos la siguiente. Paz, no se enojen como yo.